es causal. Si están adelantadas con respecto a las de la salida, pues el sistema es no causal, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir un ratito para quitarle, pues digamos, la respuesta a los ejemplos y lo vayamos analizando, ¿sale? Dejo de compartir, los borro y lo comparto nuevamente. Permítanme, para que no se vea y se entienda el porqué de cada cosa, ¿no? Bien, entonces vuelvo a compartir la pantalla con la presentación. Nada más se pueden observar otra vez, por favor. Sí, ya se ve, profe. Muy bien, gracias. Entonces, el primer ejemplo para revisar si el sistema es causal, lo revisamos con y de n en la parte de la salida, un término, otro término en la salida, y de n menos 2, y solamente tenemos un término en la salida, que es x de n. Entonces, hay que checar es que las entradas, recuerden, las entradas sean al mismo tiempo o anteriores a la salida más reciente que quiero calcular. Si son futuras, entonces no. En este caso, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cómo consideran ustedes que es este sistema? ¿Causal o no causal? Recuerden que como mínimo unas 3 participaciones para de ahí revisar el por qué sí o por qué no. Yo digo que es causal, profe. Bien, ¿alguien más? Causal. ¿Uno más? Los otros dices que están conectados, me imagino que son bots, pues no quieren participar, ¿verdad? Entonces, bueno, hay 2 participaciones donde dicen que es causal. Efectivamente es causal, ¿por qué? Porque solamente tengo un término a la entrada que se da en la muestra n y en la salida tengo un término que se da en la muestra n y otra más atrás, ¿verdad? En la muestra n-2, por lo tanto, no dependo de entradas futuras. Al mismo tiempo que tengo la x de n, también tengo. Entonces, estoy trabajando con la entrada actual, con un término en la salida actual. Y el otro término de la salida es pasado. Entonces, ya desde ahí, pues puedo identificar que efectivamente este sistema es causal. ¿La duda, pregunta está ahí? No, profe, todo bien. Ok, nos vamos gracias, nos vamos al siguiente. Tengo 2 términos en la salida, uno es y en la muestra n+1 y el otro está en la muestra n. Y solamente tengo una entrada que se da en la muestra n-1. Entonces, ustedes consideran que es este sistema causal o no causal. Causal. No causal. ¿Uno más? No causal. ¿Causal? Bueno, fueron 4, escuché 3 no causal y alguien que sí dijo causal, ¿verdad? Entonces, vamos en orden. Recuerden que aquí el objetivo no es decir, tú estuviste bien. El objetivo es ver cómo se hizo el análisis y basarlo en base a lo que dice la teoría, ¿verdad? Para saber si está bien o está mal. Entonces, alguien de los que dijo no causal, me podría decir, perdón, me podría decir por qué piensa que es no causal este sistema.
Porque la respuesta depende de un valor futuro. Ok, pero ¿cómo determinaste que la respuesta depende de un valor futuro? Porque en la entrada es x a la n-1 y en la salida es n-1 y aparte también n. Ok, bien, eso digamos que está a medias. ¿Por qué? Porque dijimos que esa parte la vamos a trabajar con la entrada, ¿sí? En un sistema causal, la respuesta presente no depende, o sea, la salida no depende de valores futuros de la entrada. O sea, debemos de ver si la entrada está adelantada o con respecto a mi salida más actual. Si está adelantada, entonces efectivamente un sistema es no causal, pero la entrada, estoy revisando la entrada con respecto a la salida. Si depende de únicamente en el instante más actual, yo entonces considero causal, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo que nosotros tenemos, ¿cuál es la salida más actual? La de y de n+1, ¿verdad? Se da en la muestra n+1. Pero la entrada, para calcular esa salida, ¿dónde está? En n-1. Es decir, una entrada que ya está registrada ahí, que ya se dio. O sea, es una entrada anterior. ¿Sale? Entonces, ahora sí, bajo ese supuesto, ¿creen que siga siendo no causal o es causal? Que dependa de entradas futuras o no. No causal. O sea, sigue siendo no. Bueno, nada más escuché un micrófono de los varios que participaron la vez pasada, pero creo que entendí no causal otra vez, ¿verdad? ¿Cierto? Yo pienso que sigue siendo causal. Creo que fuiste tú, ¿no, David Iraíz, que dijiste otra vez no causal? Ah, sí, fui yo. ¿Sí? ¿De la también dijiste no causal o no participaste la primera vez que pregunté? No participé. Ah, ok. Entonces, bueno, reformulo la pregunta. De los que la primera vez que pregunté, que me dijeron no causal, ¿creen con lo que les acabo de decir que este sistema es causal o lo siguen considerando como no causal? Yo considero que ahora cambia causal, ¿no? Había otros dos que obviamente lo consideramos, ¿no? O los otros dos que habían dicho que el sistema era no causal, que Yo creo que sí, ya es causal. ¿sí? Recuerden, aquí no se trata de nada más, tú dijiste que no, o sea, el chiste es que se entienda, ¿verdad? Entonces, este sistema es causal. ¿Por qué? Porque la única entrada que tenemos está en el tiempo n-1. Y con respecto a los términos de la salida, esta señal de la entrada está por atrás o está retrasada con respecto en el que debo de calcular la salida. Si tuviera un n+3, n+4, entonces sí, esa entrada va a ocurrir después de que lleguen las señales o la parte de la salida que corresponde. Entonces, en ese caso, sí estaría dependiendo de una entrada futura. En este caso, no depende de entradas futuras, ¿sí? Porque la entrada se da en el tiempo n-1 y la salida se calcula en n y en n+1. Pero la salida es la que se calcula, ¿verdad? La entrada
es en lo que estamos buscando la dependencia. Entonces, el sistema es causal, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Jóvenes, otra vez, por favor, lo único que tengo yo para saber si entendieron o no es su retroalimentación. Otra vez pidiéndoles que por favor, si los demás maestros se molestan porque hablan o lo que sea, a mí no, yo les estoy preguntando y no me contestan, entonces ahí estoy pensando, puedo pensar muchas cosas buenas y malas, pero otra vez la invitación es a que participen, porque, bueno, creo yo que su objetivo pues es seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, ya quedó todo, profe, bueno, pues ya continuamos, pero si no me dice nada, entonces yo no sé si entendieron, si no entendieron, si les vale gorro, si nada más se conectaron por conectarse y no están atendiendo, o no sé si la están grabando y después van a tener el tiempo suficiente como para revisar más de 50 horas de grabación para ver todo lo que vimos en el semestre. No sé, ¿verdad? Ocurren muchas cosas, pero lo que sí les pido es que cuando yo les doy tiempo, pues me digan, porque en realidad es tiempo muerto. Imagínense, cada que avanzamos les pregunto, precisamente para ir en el paso a paso avanzando, aunque sea de a poco, pero seguro, y no avanzar mucho y después empezar porque no se entendió nada, ¿verdad? Entonces, si cada paso que damos me dejan ahí, digamos, hablando solo durante 30 segundos, pues imagínense todo el tiempo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, otra vez la invitación a participar, porque si no, a mí nada me cuesta la diapositiva, les digo, este sistema es causal, este no causal, este sí, este no, este sí, este no, porque pues, para mí a lo mejor fue igual y hasta invertimos menos tiempo, al cabo ni me preguntan. Entonces, pues yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendan? Si el objetivo es eso, aprender, pues necesitan decirme si van aprendiendo o no van aprendiendo. Si el objetivo nada más es entrar por entrar y que la plataforma marque que, entre comillas, así, pues así lo va a hacer la plataforma. Se conectan y pues va a salir que estuvieron de la hora y media, estuvieron hora y media y pues yo les voy a poner su asistencia y se acabó, ¿verdad? Con eso cumplen, no se preocupen. Pero si el objetivo no es nada más estar presente y no nada más pasar por pasar o su es obtener una calificación, pues entonces ahí sí ya vamos en diferentes caminos, ¿verdad? Para mí el objetivo es que aprendan. Ya todo lo demás viene por efecto secundario, ¿no? Pero bueno, entonces, pues aquí lo que es, si alguien tiene dudas, me lo comunica y le explico con todo gusto por qué razón es causal o no causal. Entonces, el siguiente sistema es no causal. El del ejemplo 4, este sistema también es no causal. Y el ejemplo número 5 es causal. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta de por qué es causal o no causal? Profe, ¿por qué el 5 es causal? Porque no depende de ninguna entrada futura respecto a la respuesta más actual que se va a calcular en la salida. Término en la salida que es o que se va a calcular, o esta es la más, ¿cómo les podría decir? Pues sí, es la más actual. ¿Sí? O sea, la respuesta presente siempre se da con la respuesta más actual. Puedo calcular la respuesta la salida del sistema. O sea, estos dos términos yo no los puedo restar hasta que llegue ¿quién? Pues hasta que llegue la última señal, que es n más 3. Entonces, con respecto a la salida al término n
que sea en el tiempo n+3 o en la muestra n+3, como lo quieran mencionar, ¿cómo es con respecto a la entrada? Pues está en n+2, ¿verdad? Esta entrada n+2 va a llegar antes de lo que de lo que el tiempo en el que se va a calcular el término más actual de la salida, en n+3. Por lo tanto, esta n+2 está retrasada con respecto al n+3. Por lo tanto, no dependo de valores futuros de la entrada. Calcular toda mi señal de salida, ¿verdad? Por efectos de este término. ¿Sí? Sí, entonces para que sea no causal, por ejemplo, en la entrada tendría que decir n+4. Sí, si lo vemos con ese mismo ejemplo, si yo le pongo en n+4, el +4, esa entrada llegaría después de que lo necesite en el tiempo n+3 para la salida. Entonces, con respecto al tiempo n+3, ya adelantada y ya sería un sistema no causal. Oh, ok, muchas gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta en alguno de los ejercicios 3, 4 y 5? No, queda claro. Sí, yo, en el 3. ¿Sí? Alcancé a escuchar que en el 3 tenían alguna duda. ¿Cuál es la duda? Sí, yo, es igual, bueno, yo lo analicé igual que el 2 y según yo era causal. Ajá, recuerden otra vez, ¿qué es lo que hace que un sistema lo podamos determinar como causal o no causal? Cuando la respuesta de un sistema, la presente o la más actual, como le quieran llamar, requiere de entradas futuras, se llama no causal. Si depende solamente de entradas pasadas, sería causal, o sea, presentes o pasadas, ¿verdad? Sería causal. Entonces, en el ejemplo 3, la parte de la salida, tengo dos términos, uno que se va a dar en el tiempo n y otro que se va a dar en el tiempo n-1, ¿de acuerdo? Entonces, en la salida, yo necesito una señal que en el tiempo n+1, es decir, va a llegar después del tiempo más actual que necesito en alguno de los términos de mi salida. El tiempo más actual en mi salida es y de n. Y esta muestra va a llegar a n+1. O sea, necesito de una entrada que todavía no llega. O sea, necesito de una entrada futura. ¿Sí? O sea, no es que dependa con respecto al... O sea, nos tenemos que centrar en la entrada respecto a las salida. Entonces, esta señal o esta parte de la entrada x de n+1, pues es una entrada futura respecto al tiempo en el que necesito que lleguen los términos en la salida. Entonces, al ser una entrada futura, ya no le puedo decir causal. Porque es un sistema no causal. ¿Sale? Ok, profe. ¿Sí se entendió por qué? Sí, sí. O no sé por qué habías determinado que era causal. A lo mejor ahí está mejor a lo mejor te puedo explicar mejor con respecto a lo que tú pensaste. No, O más sea, bien creo que tenía una idea errónea del 2, pero ya con la explicación de este ya me quedó claro. ok. En el 2 pasa lo mismo. La entrada llega antes de lo que necesito a la salida. Entonces, por lo tanto, esta señal está atrasada. O sea, necesito una entrada previa. No es futura. Entonces, por eso es causal. Sí, profe. Gracias. Si ya no hay dudas o preguntas, antes continuamos, voy a proyectar la pantalla completa. Y pues de las características de los sistemas que vimos en la parte de tiempo continuo, también vimos la parte de si los sistemas eran
dinámicos o estáticos, instantáneos, ¿verdad? Que también se le pueden llamar, o con memoria. Entonces, en esta parte, pues, ocurre básicamente lo mismo, nada más que, pues, la diferencia está en que acá estamos trabajando con ecuaciones de diferencias que dependen de la muestra o de que llegue la muestra, que al final de cuentas es tiempo, ¿verdad? Pero ya sabemos que como está cuantificado, pues es más fácil decirlo por número de muestra que por periodo de muestreo. Entonces, vamos a revisar a qué se refiere esto de los sistemas dinámicos o instantáneos en tiempo discreto. La respuesta de un sistema en un cierto tiempo o en un determinado tiempo debe de depender solamente de una entrada que ocurra en ese mismo instante de tiempo. Aquí como ejemplo ponen que en el tiempo, si estoy en el tiempo cero, entonces la entrada la debo de recibir en ese mismo instante de tiempo, en el tiempo n0. Entonces, si eso ocurre, el sistema es instantáneo. Si esa entrada no llega en ese instante de tiempo exacto, al igual que la salida, entonces se dice que ya depende de entradas pasadas o futuras, y cuando depende de entradas pasadas o futuras, ya el sistema lo consideramos dinámico. ¿Por qué? Porque de alguna manera el concepto es que tiene memoria, entonces necesito almacenar información para que cuando ya tenga todos esos términos de la entrada o la salida, en este caso pues de la entrada principalmente, ya pueda realizar yo la operación y obtener un sistema, ¿sí? Entonces, para que quede más claro, la ecuación de un sistema estático, tanto en la entrada como en la salida, deben de poseer argumentos idénticos, es decir, da pie a lo que está acá arriba. Si la entrada llega en un instante determinado, debo de tener la salida en ese mismo instante de tiempo. Si tengo 3 términos de la entrada en diferentes tiempos, para que sea estático, en la salida también debo de tener todos los términos en esos mismos instantes de tiempo. Se aplica término a término. ¿Por qué? Porque todo en conjunto es lo que me va a representar la señal. No lo debo de trabajar como que son cosas ahí separadas o aisladas, ¿no? Es un conjunto. Entonces, así de fácil, si los mismos argumentos están del lado de la salida, los debo de tener igualitos en la entrada. Si no ocurre eso, entonces quiere decir que alguna señal de entrada o está adelantada o está atrasada. Y cuando eso ocurre, decimos que el sistema es dinámico. ¿Sabe? Y sería todo lo que deberíamos de checar para saber si el sistema es dinámico o instantáneo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no. Bien, entonces continuamos. Lo siguiente sería ya ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos el ejemplo. Mande. ¿Podría dejar poquito la diapositiva para tomar apuntes? Ah, sí. Usted, cuando ya lo termine, ¿sale? Entonces, ahorita que terminen, continuamos con los ejemplos.
Listo, pero era Sí, no sé si alguien más todavía más tiempo para anotarlo, sino para continuar. Solo un minuto, profe, por favor. Sí, nada más me indican cuando ya terminen. Listo, profe. Sí, gracias. ¿Alguien más que necesite tiempo para terminar de anotar, sino para avanzar a los ejemplos? No, profe. Muy bien, entonces continuamos con los ejemplos. Tenemos estos ejemplos. En el primer caso, recuerden que aquí el explicar es si tenemos los mismos argumentos para los términos de la salida en la entrada, entonces el sistema es estático. Si no los tenemos, quiere decir que al menos una de las sea de la entrada o la salida, que respecto a eso recuerden que es con respecto a la entrada en estos dos últimos casos. Entonces, si la entrada o uno de los términos de la entrada está por delante o atrás de lo que tengo en la salida, entonces quiere decir que depende ya sea de entradas pasadas o entradas futuras, y entonces ahí es cuando el sistema se vuelve dinámico. ¿Sale? Revísenlo. Si hay alguna duda, me dicen. ¿Dudas, preguntas de los ejercicios? Permítame que lo revise un poquito más, profe. Se escuchó con mucho ruido, ¿no me lo puede repetir, por favor? Que me permita un poquito para analizarlos un poquito mejor. Ok. Sí, aunque digamos que lo correcto será decir que depende de una entrada pasada. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, efectivamente, no hay ningún término n-2 en la salida,
pero recuerden que todo lo basamos en determinar si la entrada es pasada o futura. Entonces, lo correcto sería decir de una entrada pasada, que es la, que es la n-2. Entonces, por eso es que es dinámico, ¿sale? O sea, tiene razón, nada más la parte de correcta de decirlo es que depende de una entrada pasada. Bueno, en realidad es pasada con respecto a n-3, ¿verdad? Es futura con respecto al n-1. No sé si quedó claro. ¿Otra duda, pregunta? Profe, ¿por qué el 3 es estático? Porque los argumentos de la salida son los mismos argumentos que de la entrada. En el mismo tiempo, un término de la salida, hay un término de la entrada que le corresponde. No hay ningún término en la entrada que esté adelantado o atrasado con respecto a los términos de la salida. Oh, ok, gracias. Ahí lo que podría causar confusión es que hay 3 términos en la parte de la entrada, pero si fijan los argumentos del primer término es n-3 y el del último es n-3. Es decir, a final de cuentas, ahí lo que faltó, entre comillas, ¿verdad? Lo puse adrede. Lo que faltaría es esos 2 términos sí se pueden sumar. Me daría un total de 4 por x de n-3. Entonces, sigue habiendo nada más términos en n-3, los cuales también tengo en la salida, y términos en n-, el cual también tengo en la salida, ¿sale? Entonces, por eso no hay ningún término en la entrada que esté por delante o por atrás de algún término de la salida, ¿sale? Sí, profe, ya me quedó muchísimo más claro. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Por mi parte, no, nomás si me da chance de anotar los ejemplos. Todavía no los anotan, ya llevo ahí como Es que 2 horas. ahorita se me desconectó el internet. Y nomás Ya, te acabo de dar acceso, está bien, no hay problema. Nada más me dicen cuando ya, por favor. Listo, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que ocupe tiempo o alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, si no hay alguna otra duda o pregunta, pues hemos terminado con una larguísima, nomás para que vean que ya no hay más. Una larguísima unidad temática 1, donde en muchas unidades de aprendizaje, dejo de compartir ya. En muchas unidades de aprendizaje, pues hasta decimos que la primera unidad es de agua, ¿verdad? Que no vale nada. Y sí, mucho contenido en esta unidad de aprendizaje de análisis de señales y sistemas, sí hay mucho contenido. Entonces, hemos terminado. Por lo tanto, pues nos hace falta varias cosas. Una de ellas es 1 o 2 sesiones todavía para terminar la parte que corresponde al software, porque nos falta al menos ver cómo se hace el escalamiento en el tiempo en alguna señal. Recuerden que hemos visto escalamiento en amplitud, desplazamiento en tiempo, pero no hemos visto el escalamiento en el tiempo. Nos falta ver esa en una de las señales, que yo dije que le íbamos a poner en la señal senoidal. Y también nos faltaría ver cómo graficar o cómo, sí, más bien es cómo graficar, no cómo generarlas, porque recuerden que las que estuvimos generando, pues también son discretas, porque no puede, computadora es un sistema discreto, no puedo generar las analógicas, solamente las muestro analógicas. Entonces, más bien sería
reacondicionar los programas que vimos para la señal senoidal, triangular, cuadrada y escalón unitario para poderlas mostrar como una ecuación, perdón, como una función en tiempo discreto, que sería la que nos faltaría en la parte del software, ¿no? Entonces, durante la siguiente semana, pues ese va a ser el plan, al menos agarrar 2 sesiones para terminar eso. Y pues también realizar la exploración de conocimientos de esta unidad 1, que contemplaría no la parte de programación en la parte del examen como tal, sino solamente la parte de los problemitas que resolvimos y datos que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto. Entonces, ahí en el escrito que les di el primer día de clase, que se los puse ya después ahí en la plataforma, si no lo pueden revisar, si es que no se acuerdan, les decía que cada que terminábamos una unidad temática, pues yo daba el lapso de una semana para programarlo. O sea, bueno, no daba un lapso de una semana para programarlo, más bien, en cuanto terminábamos, lo programamos fechas de la siguiente semana para que no se juntara o se empalmara con alguna otra cosa que tuvieran que hacer, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sería con ustedes martes, jueves o viernes. Miren, si no, o sea, normalmente pues les doy toda la semana para escoger, pero en esta ocasión me están citando a varios exámenes profesionales y el viernes quizá me tenga que desconectar al menos una media hora, ya indicaré cuál. Por lo tanto, ese día no quisiera que fuera el examen, porque si tuvieran alguna duda, tanto de la redacción del examen, de que si me está dejando la plataforma o no subir tal cosa, y si no estoy al pendiente, después va a ser más, tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Estar atendiendo cualquier cosa es más fácil en ese momento y se acabó. Entonces, pues yo les daría la opción de realizar el examen el martes o el jueves, y el viernes que me quede a mí después del examen o antes del examen, lo hacemos para la parte de la práctica, la parte del software. Entonces, no sé, ahorita les voy a poner ahí en los comentarios que aquí, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita me dicen, no, ya nos pusimos de acuerdo y todos el martes, y a lo mejor nadie quería el martes, ¿verdad? Nada más fue uno el que dijo a nombre del grupo que sí el martes. Entonces, les voy a poner 2 comentarios. Para que lo pongan. Permítame. También déjenme ver las fechas, ¿verdad? Porque si no, ya no vas a ver ni qué. Sería 28-30. Ahí va el primer comentario. Y ahí va el segundo. Entonces ahí pongan su like en el comentario que se examen para poderlos hacer. Entonces ahí mientras dan su like. También otra cosa. Entonces en esa semana, como veo que la mayoría va apunta para el jueves, no sé por qué siempre les gusta entre más pasa el tiempo, más se les olvida y aún así lo ponen lo más lejano que se pueda. Entonces, ¿qué va a ser? Lunes y viernes, a lo que va ahorita, que todavía faltan como 10 de participar de los que están conectados. Vamos a ver parte del software, entonces para cuando se conecten a la sesión del martes y el viernes, ya tengan preparado el MATLAB. Para el jueves hacemos el examen y de todos modos durante esa semana ya les voy a dejar
tareas, recuerden que de repente les digo, acaben esto o pongan esto, pero son para sus propios apuntes, no para revisión, ¿verdad? Entonces ya les voy a programar en la plataforma las tareas y ya algunos programas para que ustedes los vayan haciendo. Obviamente, pues son relacionados con los que ya hemos hecho y los que vamos a hacer, para que le tengan que ahí modificar ciertas cosas, parámetros, y podérselas revisar. Tanto las tareas como las prácticas son de manera individual, y ya cuando se las publique de ellas van a venir todas las indicaciones, ¿verdad? Si hay que subirlo con un cierto nombre, que si hay que subirlas de tal o cual manera, ¿no? Entonces, a cada tarea o práctica que le suba, ahí va a estar indicado todo lo relacionado con la entrega, ¿sí? Entonces, hay 20 conectados y solamente 18 votos, pero pues la gran mayoría se va por jueves. Entonces, aún así, si ustedes tienen ahorita yo lo publico, ¿verdad? Esto ahí aquí mismo en la plataforma, a manera de otro comentario, pero igual si saben tienen contacto con los que no se han conectado, pues les avisen por favor, a reserva que yo también ponga aquí en la plataforma el anuncio. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta ahí. Creo que no, profe. Bien, entonces, pues ese sería el plan de trabajo para la siguiente semana. No va a venir nada de programación en el examen. Sí van a venir problemas. De hecho, yo creo que el problema o un ejercicio similar a lo que estuvimos haciendo de conversión análogo digital, digital análogo, se los voy a poner desde el lunes para que si tienen alguna duda me lo pregunten pues previo al examen, ¿no? O el martes, que es en realidad cuando nos tocaría clase, pero bueno, se las pongo para que la puedan y les sirva como práctica para resolver el examen. Entonces, miren, si no hay ninguna otra duda o pregunta, pues por el día de hoy sería todo, y pues nos veríamos el próximo martes, ¿sale? Hasta luego, profe. Nos vemos.